¿Y si te dijera que la atracción no es un misterio sino una conversación? Durante años, nos han vendido la idea de que la seducción es un juego de apariencias, de técnicas complicadas, de frases memorizadas y de una confianza inquebrantable que pocos tienen. Nos han dicho que para atraer a una mujer joven, necesitas ser el hombre más guapo del lugar, el más adinerado, el más extrovertido, o el que tiene la mejor línea de apertura. Hemos gastado horas buscando el truco, la fórmula mágica, la frase que lo cambiará todo. Nos hemos sentido paralizados por el miedo a decir lo incorrecto, a que se ría de nosotros, a quedarnos sin palabras en medio de un silencio incómodo, a caer inevitablemente en la temida zona de amigos. Sé cómo se siente esa frustración. La has vivido en una fiesta, cuando la miras desde lejos y sabes que tienes que acercarte, pero no sabes qué decir. La has vivido en una cita, cuando el silencio se hace más largo de lo que te gustaría, y sientes que la conexión se desvanece con cada segundo. La has vivido en una conversación que empezó con chispa y terminó en una serie de monosílabos que anunciaban el fin. Pero hoy, todo eso termina. Porque la atracción no se trata de tener las respuestas correctas, se trata de hacer las preguntas correctas. Hoy te voy a revelar 7 preguntas que no son solo preguntas, son llaves maestras. Llaves que desbloquean su curiosidad, su vulnerabilidad y su imaginación. Llaves que te permiten entrar en su mundo interior, en lugar de intentar forzarla a entrar en el tuyo. No te voy a dar trucos baratos, te voy a dar la mentalidad que cambiará por completo la forma en la que te relacionas y atraes. Si alguna vez te has sentido invisible, si has deseado tener el poder de crear una conexión profunda e instantánea, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque la última de estas preguntas es tan poderosa que por sí sola, puede ser la diferencia entre una conexión fugaz y una que perdura. Comencemos con el primer pilar de la atracción, la curiosidad. La mayoría de las conversaciones son un interrogatorio aburrido. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta hacer? Estas preguntas son como ladrillos de una pared. Construyen una estructura sólida, sí, pero no crean una puerta, no invitan a entrar, no despiertan el deseo de compartir. Para atraer a una mujer joven, no necesitas saber su biografía, necesitas saber su esencia. Pregunta número 1. La pregunta de la curiosidad. Normalmente, al conocer a alguien preguntarías algo como ¿cuál es tu hobby favorito? Es una pregunta inofensiva, pero superficial. La respuesta será algo como me gusta leer o veo series. Y luego, un silencio. Un silencio que grita siguiente pregunta por favor. La primera pregunta poderosa que te propongo es, ¿qué es algo que te apasiona tanto que podrías hablar de ello durante horas sin aburrirte? Aquí está el porqué de su poder. No estás preguntando por un hobby, estás preguntando por una pasión. Un hobby es una actividad, una pasión es una obsesión. Es algo que ella vive, respira y sueña. Y cuando alguien te habla de lo que ama, su voz cambia, sus ojos brillan, su lenguaje corporal se abre. La energía en la conversación se dispara. Ya no eres un extraño, eres un confidente de su mundo interior. Piensa en esta escena, estás en una cafetería, ves a una mujer sentada sola, absorta en un libro. La mayoría de los hombres se acercarían con una pregunta torpe sobre el libro. Pero tú te acercas, con calma y confianza, y le dices, hola, me disculpas, pero la concentración en tu rostro es tan profunda que me dio curiosidad. ¿Qué es lo que te apasiona tanto que te desconecta del resto del mundo de esta manera? La pregunta es específica, halagadora y, sobre todo, no busca una respuesta de sí o no. Si le gusta la literatura, en lugar de decir me gusta leer, te dirá, bueno, en realidad no es leer, es la forma en la que los autores construyen mundos con palabras. Me fascina cómo una frase puede hacerte sentir algo tan profundo. De hecho, el otro día estaba leyendo un libro que, y así, la conversación se abre como una flor. Has creado un puente, no un muro. Si quieres ir un paso más allá puedes añadir, ¿y qué sentiste la primera vez que te diste cuenta de esa pasión? Esto no solo la hace pensar en su pasión, sino también en el momento emocional en el que nació. Es un nivel de conexión completamente diferente. Pregunta número 2. La pregunta del contraste. Las conversaciones normales son lineales. Van del punto A al B, de la presentación a la despedida. Las conversaciones que generan atracción son como un viaje por una montaña rusa. Tienen altibajos, momentos de sorpresa y revelaciones inesperadas. El contraste es tu mejor amigo. Rompe el patrón, rompe la monotonía. La segunda pregunta es, si tuvieras que elegir entre vivir un año entero en la selva más remota o en la ciudad más futurista del mundo, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Ves lo que acaba de pasar? Has dejado de preguntar sobre lo que ella es ahora y la has invitado a crear una película en su mente. Esta pregunta no tiene una respuesta correcta. La obligas a usar la imaginación, a pintar una imagen mental. De repente ya no está en la cafetería contigo, está en la selva escuchando los sonidos de los animales, o en una ciudad con autos voladores, y te está llevando con ella.
El contraste es vital. La selva y la ciudad futurista son opuestos absolutos. Esto la obliga a justificar su decisión, a revelar sus valores. ¿Es una persona que valora la tranquilidad, la naturaleza y la simplicidad? ¿O es una persona que anhela la innovación, el dinamismo y la tecnología? Cualquiera que sea su elección, te ha dado una ventana a su alma. Piensa en un contraste potente. Si tuvieras que elegir entre tener el poder de volar o ser capaz de leer la mente de todos, ¿cuál sería y por qué? No solo es divertida, sino que revela si es una persona que valora la libertad y la aventura volar, o el control y el conocimiento leer la mente. Estas preguntas son trampolines. No se trata de la respuesta, se trata de lo que te revela la respuesta sobre su personalidad, sus miedos y sus anhelos. Pregunta número 3. La pregunta de la vulnerabilidad. El siguiente nivel de conexión se construye con la vulnerabilidad. La mayoría de las personas evitan los temas sensibles para no incomodar. Pero una conexión real no se basa en lo que tienes en común, sino en lo que te atreves a compartir. No estoy hablando de llorar en la primera cita, sino de crear un espacio donde ella se sienta segura para ser imperfecta. La tercera pregunta es, ¿qué es lo más ridículo o vergonzoso que te ha pasado y que ahora puedes contar con una sonrisa? Esta pregunta es una revelación. No le estás pidiendo que te confiese un secreto profundo. Le estás pidiendo que comparta un momento de debilidad que ya ha superado. La palabra clave es con una sonrisa. Eso le da permiso para ser vulnerable de una manera divertida y ligera. Cuando tú le das permiso para reírse de sí misma, la desarmas. La mayoría de los hombres intentan ser perfectos. Tú, en cambio, le estás mostrando que no tienes miedo de ver su lado humano. Al hacer esta pregunta, te estás posicionando no como un pretendiente, sino como un compañero de aventuras, alguien con quien vale la pena compartir las historias más cómicas y embarazosas de la vida. Cuando ella te cuente su historia, no la juzgues. Ríete con ella. Y lo más importante, comparte tu propia historia de vergüenza. Esto crea una simetría emocional. Has abierto la puerta a la intimidad, y ella te ha respondido. Esto es un contraste muy claro. Un hombre aburrido le preguntaría, ¿tienes mascotas? Un hombre magnético le pregunta, ¿cuál fue el peor día de tu vida y qué te enseñó sobre ti misma? Un hombre aburrido le pregunta, ¿te gusta viajar? Un hombre magnético le pregunta, ¿cuál es el destino más extraño al que has ido? Pregunta número 4. La pregunta de la identidad. Todos tenemos una identidad pública y una privada. La mayoría de las conversaciones se centran en la pública, el trabajo, los amigos, el estatus. La atracción profunda se construye explorando la identidad privada. ¿Quién es ella realmente cuando no hay nadie mirando? La cuarta pregunta es, más allá de tu trabajo o tus hobbies, ¿qué crees que es lo que te hace tú? Esta pregunta es una bomba de conexión. La obligas a pensar en un nivel más profundo. No le preguntas por sus logros, le preguntas por sus valores. Por ejemplo, su trabajo podría ser abogada, pero lo que la hace ella es su sentido de justicia, su empatía, o su necesidad de desafiar el statu quo. Cuando haces esta pregunta, la invitas a dejar de lado la máscara que usa para el mundo y a mostrarte su esencia. Le demuestras que no te importa lo que hace, te importa quién es. Y eso es un halago que la mayoría de los hombres no saben dar. Imagina este escenario. Una mujer te cuenta sobre su trabajo como consultora financiera. En lugar de preguntar por números y clientes, le preguntas eso suena fascinante. Pero más allá de los números, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué problema sientes que estás resolviendo para la gente? El enfoque ha cambiado por completo. Ya no te ve como un hombre interesado en su estatus, sino como un hombre interesado en su propósito. Aquí hay un ejemplo de una historia corta. Un amigo mío, un tipo bastante tímido, estaba en una cita que iba por el camino de la entrevista. ¿Dónde estudiaste? ¿Y qué tal tu trabajo? En un momento de pánico, y recordando algo que le enseñé, simplemente se detuvo, la miró a los ojos y le preguntó, disculpa, sé que esto puede sonar un poco filosófico, pero si tuvieras que explicarte a ti misma a alguien en 5 palabras, ¿cuáles serían? La chica se quedó en silencio por unos segundos, pensativa. Luego, una sonrisa genuina apareció en su rostro y le dijo, nadie me había preguntado eso. Esas 5 palabras serían, curiosa, leal, caótica, soñadora y valiente. En ese instante, la dinámica de la conversación cambió. Se volvió personal, divertida y genuina. Y fue la primera vez que ella se abrió de verdad. Pregunta número 5. La pregunta de la conexión emocional. La atracción no es lógica, es emocional. Para que alguien se sienta atraído por ti, debe sentir algo. Y una de las formas más efectivas de crear esa conexión es a través de las emociones. La quinta pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que el tiempo se detenía, que estabas exactamente donde tenías que estar? Esta pregunta es una revelación. Le pides que reviva un momento de pura felicidad, de éxtasis o de paz. Y al revivirlo, ella sentirá esas emociones de nuevo.
Y lo más importante, las asociará contigo. La mayoría de los hombres se limitan a preguntar sobre los momentos de alegría. Cuéntame algo feliz que te haya pasado. Eso es bueno, pero superficial. Esta pregunta es diferente. Es específica, evocadora y casi poética. Imagina que estás en un bar y la conversación se está volviendo monótona. De repente, la miras y le preguntas, ¿sabes? A veces, la vida te da esos momentos en los que sientes que todo está en su lugar. ¿Cuándo fue tu último momento así? Ella podría contarte sobre una caminata en la montaña, un concierto de música que la hizo vibrar, o un momento de paz en su casa. Y mientras te lo cuenta, puedes ver la emoción en sus ojos. Has creado un ancla emocional. Cada vez que piense en ese momento, pensará en ti. Y aquí viene el truco del experto. Mientras ella te cuenta la historia, no te limites a escuchar. Haz preguntas sobre los detalles sensoriales. ¿Qué olor tenía el aire en la montaña? ¿Qué sonido hizo la música al principio del concierto? ¿Qué viste que te hizo sentir tanta paz? Al hacer esto, la obligas a revivir la experiencia con todos sus sentidos, lo que intensifica la emoción. Pregunta número 6. La pregunta del futuro compartido. La sexta pregunta es sobre el futuro, pero no de una manera aburrida. No le preguntas dónde te ves en 5 años. Le preguntas sobre un futuro compartido, sobre una realidad que creas con ella. La sexta pregunta es, si nos conociéramos dentro de 10 años y estuviéramos recordando este momento, ¿qué crees que diríamos que fue lo que nos unió? Esta pregunta es audaz, segura y magnética. No estás asumiendo que habrá un nosotros en el futuro, pero estás abriendo la puerta a esa posibilidad. La invitas a entrar en una fantasía de un futuro juntos, a imaginar el porqué de su conexión. Esta pregunta tiene dos efectos principales. Primero, te hace ver como un hombre con una visión. No eres el tipo que se acerca con una frase superficial. Eres el tipo que está pensando en el legado en la historia. Segundo, te permite saber qué tipo de conexión busca ella. Dirá que fue tu sentido del humor, tu inteligencia, tu curiosidad, o la forma en que la miraste. La respuesta te dirá exactamente lo que ella valora en una relación. Usa esta pregunta en el momento correcto. No en los primeros 10 minutos, sino cuando sientas que la conexión ya está ahí. Es el golpe de gracia. Es la pregunta que la hará pensar en ti mucho después de que te hayas ido. Si quieres añadirle una pizca de misterio, puedes decir: a menudo me pregunto qué es lo que hace que dos personas se conecten de verdad. Si tuviéramos que encontrar una sola palabra para describir este momento, ¿cuál sería? Esta pregunta es menos directa, pero igual de poderosa, porque la hace reflexionar sobre la energía que hay entre ustedes. Pregunta número 7. La pregunta de la autenticidad, y llegamos a la joya de la corona. La pregunta final es la que separa a los hombres que atraen de los que no. No es la pregunta más complicada, pero es la que más valor requiere para hacerla. La séptima pregunta es, fuera de todas las expectativas y roles que la gente te impone, ¿quién eres realmente en tu versión más cruda y honesta? Esta pregunta es un acto de valentía. Le estás pidiendo que se despoje de su armadura, de la persona que se supone que debe ser, y que te muestre a la persona que es. La estás invitando a ser auténtica. En un mundo de máscaras y filtros, la autenticidad es un superpoder. Y cuando le das a una mujer el permiso para ser ella misma, sin juicios, sin presiones, sin expectativas, se sentirá atraída por ti de una manera que la lógica no puede explicar. Esta pregunta es un contraste brutal con la forma en que la mayoría de los hombres se acercan a las mujeres. Se acercan con una agenda: quiero una cita, quiero un número, quiero salir contigo. Tú te acercas con curiosidad: quiero saber quién eres. Y esa simple diferencia es la que crea la magia. Piensa en un hombre que no la usa. Pasa horas hablando de sí mismo, de sus logros, de su auto. Y piensa en el hombre que sí la usa. Pasa minutos haciendo preguntas profundas y genuinas, y el resto del tiempo escuchando y reaccionando a las respuestas. ¿Cuál de los dos crees que es más atractivo? La respuesta es obvia: el que está genuinamente interesado. Para poner esta pregunta en práctica, no la uses como un misil, úsala como una invitación. Dila con calma, con una sonrisa, con los ojos bien abiertos. Y cuando te responda, no la interrumpas, escucha, y cuando termine dale las gracias. Gracias por compartir eso conmigo. Es un regalo. Y ahora, para cerrar, quiero que entiendas algo fundamental. Estas preguntas no son trucos, son herramientas. Herramientas para que te conviertas en un hombre más curioso, más profundo y más auténtico. La atracción no es algo que haces, es un subproducto de quien eres. No se trata de las 7 preguntas. Se trata de la mentalidad detrás de ellas. La mentalidad de que la otra persona es un universo por explorar. La mentalidad de que tu objetivo no es conseguir algo de ella, sino crear algo con ella. La mentalidad de que la conexión es más valiosa que cualquier número de teléfono. Si este video te ha abierto los ojos, si te ha dado la confianza para dejar de lado las frases ensayadas y empezar a tener conversaciones reales,
suscríbete a este canal para que no te pierdas la próxima clase magistral. Y si te atreves, déjame en los comentarios la respuesta a la séptima pregunta. Me gustaría conocer la versión más cruda y honesta de tu alma. El juego de la seducción no se gana con trucos, se gana con autenticidad. Deja de buscar las respuestas correctas. Empieza a hacer las preguntas correctas. El juego ha cambiado.